El cielo de Ultar 3 estaba cubierto de nubes púrpuras que resplandecían con los rayos eléctricos de la tormenta que se aproximaba, como si incluso los elementos presintieran la tensión que envolvía la arena del trono. Miles de ojos observaban desde las gradas levitantes, desde los balcones imperiales, desde las sombras. Nobles, comerciantes, mercenarios, diplomáticos de mundos lejanos. Todos habían venido por una razón: presenciar la ejecución de un humano imprudente. La emperatriz Caelia estaba sentada en el trono elevado de obsidiana líquida, tallado con los rostros de los antiguos reyes que ella misma había derrocado. Su silueta brillaba como una joya viva, vestida con seda negra de NYX y metales que solo crecían en planetas malditos. No había emoción en su rostro, solo una frialdad gélida, letal. A su lado, sus 3 doncellas personales: Inara, la estratega de ojos de zafiro; Celis, la silenciosa guardiana de secretos; y Mahara, de labios rojos como vino sangriento, se mantenían firmes, con los rostros cubiertos por velos traslúcidos, tal como dictaba la tradición cuando se derramaba sangre frente al trono. El campeón de las 100 victorias hizo su entrada con un rugido que hizo temblar el suelo. Era un coloso, 4 brazos como torres, piel como piedra viviente, y cicatrices como mapas de guerras pasadas. Su armadura ceremonial brillaba con runas grabadas a mano por monjes del vacío. Cada paso que daba era una amenaza viviente, un terremoto con músculos. Y frente a él, apenas 1,80 m de humanidad. Un hombre de cabello oscuro, piel curtida por el sol, una cicatriz en el mentón. Vestía una capa raída, botas viejas, y colgando de su cinto, una espada antigua, sin brillo, sin joyas, sin ningún signo de gloria. Nadie sabía su nombre. Ningún documento en los archivos lo registraba como ciudadano de algún mundo conocido. Pero ahí estaba, con una expresión tranquila, como si simplemente hubiera ido a comprar pan. Caelia inclinó ligeramente la cabeza, señal de que el combate podía comenzar. El campeón rugió una vez más y cargó como una avalancha, levantando polvo y electricidad estática a su paso. Las gradas gritaron, la multitud exclamó, y los esclavos del borde de la arena se escondieron tras sus escudos vibratorios. Pero el humano no se movió. Ni un paso. Solo esperó. Cuando el monstruo levantó sus 4 brazos para aplastarlo con una fuerza capaz de partir acero, el humano dio un simple paso hacia adelante y desenvainó la espada. El sonido fue seco. Sin ceremonia. Sin aura épica. Solo el sonido del metal saliendo de la vaina. Entonces ocurrió. Un corte. Solo uno. Y el campeón se detuvo. 1 segundo. 2. Después, la sangre púrpura comenzó a fluir. No en gotas. En una cascada. El cuerpo del coloso se separó, limpiamente, en 2 mitades, desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda. El impacto fue tan limpio que su expresión no alcanzó a registrar el dolor. Cayó sin un sonido. Como una estatua colapsando. La arena quedó en silencio. El eco del cuerpo enorme chocando contra el suelo fue lo único que se escuchó. Luego, un solo grito de incredulidad rompió el silencio. Después, miles. Caelia se puso de pie lentamente. Por primera vez en años, no por rabia, ni para dar una orden, sino porque no creía lo que sus ojos acababan de ver. Sus labios temblaron apenas un instante. Su mirada bajó lentamente al hombre que aún sostenía su espada oxidada, chorreando sangre púrpura. ¿Quién eres tú?, preguntó, no con autoridad, sino con algo cercano al miedo. El humano alzó la mirada y respondió, tranquilo, como si se tratara de una conversación casual. Marco, dijo. Solo Marco. Las 3 doncellas intercambiaron miradas detrás de sus velos. Inara se llevó la mano al corazón. Celis apretó la empuñadura de su daga oculta. Mahara simplemente inclinó la cabeza, como si acabara de ver cumplirse una profecía. Un consejero de túnica blanca corrió hacia el trono, agitando un viejo pergamino. Su voz se alzó entre el caos. Por la ley de la sangre antigua, la victoria sobre el campeón concede el derecho a reclamar el harén imperial. En este caso, la emperatriz y sus 3 doncellas. Caelia giró la cabeza con violencia. Sus ojos eran fuego vivo. Su voz, un látigo. Eso es una ley olvidada. Abolida por siglos. Pero el anciano negó con la cabeza, temblando. No, Majestad. Sellada por su propia sangre al asumir el trono. Está escrita. Está viva. Por un momento eterno, la emperatriz no dijo nada. Miró a Marco con una mezcla de furia, miedo y algo más oscuro. Algo que ni ella podía nombrar. Y entonces,
Se volvió y caminó hacia la salida. No pronunció más palabra. Pero la sentencia ya estaba dictada. Esa noche, ella y sus 3 doncellas serían entregadas al hombre que partió en 2 al campeón de las 100 victorias con un solo corte. Y el imperio nunca volvería a ser el mismo. La noche cayó sobre Ultar 3 como una sentencia inapelable. Las cúpulas del Palacio Celeste se encendieron con fuego azul, signo de que el concilio había ratificado lo inevitable. El decreto había sido leído ante las cámaras sagradas, los testigos juramentados y las llamas del juicio. No había espacio para discusión. La antigua ley de la sangre estaba activa. Viva. Innegociable. La emperatriz Caelia no había regresado a sus aposentos tras la derrota. Había permanecido en la sala de las sombras, sola, con los vitrales apagados, mirando el reflejo de su rostro en una copa de vino sin tocar. Sus dedos temblaban apenas, lo suficiente para delatar que su ira ya no era su única emoción. No hablaba. No se movía. Solo respiraba con una lentitud medida, como si el aire a su alrededor pudiera colapsar si lo inhalaba con demasiada fuerza. Había sido humillada frente a todos. Frente a sus enemigos. Frente a sus aliados. Frente a sus doncellas. Y frente a él. Marco. Un nombre tan simple, tan humano, tan ordinario que ni siquiera el sistema de archivos del imperio sabía dónde clasificarlo. Inara fue la primera en hablar, como siempre. No podemos quedarnos calladas, Majestad. Este decreto, si no lo desafiamos, se convertirá en precedente. Un humano poseyendo a la emperatriz no es solo un insulto. Es una bomba política. Celis, desde la penumbra, negó lentamente con la cabeza. El decreto es claro. Lo firmaste con tu sangre al subir al trono. Ni el Senado ni el Consejo Supremo pueden revocar eso sin provocar una guerra interna. Lo sabías. Todos lo sabíamos. Caelia cerró los ojos. Lo sabía, pero lo consideraba un mito. Una cláusula ceremonial, parte del teatro imperial que tanto despreciaba. Maara, quien siempre guardaba silencio, se levantó de su rincón sin pedir permiso para hablar. Caminó lentamente hacia la emperatriz. Nadie la detuvo. Su voz fue suave, pero cada palabra pesó como piedra. Ya no se trata del decreto, mi señora. Se trata de ti. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Te presentarás como emperatriz vencida? ¿O como mujer dueña de sí misma? Caelia alzó la mirada. Sus ojos, todavía húmedos por una furia sin desahogar, se clavaron en los de Maara. Hubo un silencio largo, cargado, que ni el viento quiso interrumpir. Luego, se levantó. Traedme el manto rojo. Y que el pabellón del conquistador sea preparado. Esta noche, no seré una víctima. Horas después, la gran puerta de ébano del pabellón se abrió. Marco estaba allí. Solo. Sin guardias. Sin sirvientes. De pie frente al fuego central, sin capa, sin armas, vestido apenas con una camisa simple. No tenía la expresión de un hombre arrogante, ni la postura de un tirano. Solo observaba las llamas, como si le hablasen en un idioma que nadie más entendía. Las 4 mujeres entraron en silencio. Inara iba vestida con túnicas de seda que ocultaban su figura, pero no su nerviosismo. Celis llevaba armadura ceremonial, más para proteger su orgullo que su cuerpo. Maara, como siempre, caminaba como si llevara secretos tatuados en la piel. Y Caelia, ella iba descalza, con el manto rojo cubriéndole solo los hombros, su cuerpo envuelto en sombras y dignidad. Marco giró lentamente. El aire se volvió más denso. Las llamas parecieron inclinarse ante ellos. Nadie hablaba. Caelia fue la primera. Por la ley que tú mismo evocaste con tu espada, hoy reclamamos lo que ya no podemos negar. Pero escúchame, humano, porque esta será la única vez que lo diré. No eres mi dueño. Ninguna ley hará que mi alma se arrodille. Marco dio un paso adelante. No sonreía. No desafiaba. Solo dijo. No necesito que se arrodillen. Solo que me miren como lo que soy. Inara, sorprendida, lo estudió. Esperaba sarcasmo. Esperaba orgullo. No encontró ninguno. Celis frunció el ceño, confundida. Esperaba lujuria. No la vio. Maara sí entendió. Y algo en su pecho, que llevaba dormido demasiados años, se encendió. Caelia se acercó más. Pudo olerlo. Piel humana, sin perfumes, sin alteradores hormonales. Real. Vivo. Una parte de ella quiso golpearlo. Otra parte,
Deseaba saber cómo un hombre tan simple pudo derrotar a un monstruo. Tú no sabes en qué te has metido, dijo ella, más para sí misma que para él. Marco asintió. Tampoco tú. Esa noche, no ocurrió nada físico. Ningún roce, ningún suspiro, ningún gemido. Solo una tensión tan intensa que los muros del pabellón quedaron marcados con grietas. La emperatriz y sus doncellas regresaron a sus cámaras antes del amanecer. Ninguna dijo una palabra en el camino. Pero ninguna durmió. Y por primera vez, todas soñaron, con el mismo hombre. Las primeras luces del día se filtraban a través de los vitrales del Palacio Celeste, proyectando reflejos dorados sobre las columnas vivas que serpenteaban hacia el cielo. Ultar 3 despertaba, pero sus habitantes sabían que algo había cambiado. No era el clima, ni la política, ni los anuncios del Senado. Era algo más profundo, más primitivo. Una corriente invisible que comenzaba a recorrer el aire, como un nuevo latido bajo la superficie imperial. Inara despertó sobresaltada. La tela de su lecho estaba empapada de sudor, su pecho se alzaba con dificultad y sus labios, húmedos, susurraban un nombre que jamás había pronunciado en sueños. Marco. Intentó convencerse de que era por lo ocurrido en la arena, por la ley, por la tensión política. Pero no. Lo sabía. No eran razones lógicas. Era algo más. Una vibración que no nacía de la mente, sino del cuerpo. Se levantó sin convocar a sus sirvientas. Caminó sola por los corredores internos del palacio, aún vestida con la túnica nocturna. Su cabello caía en una cascada oscura sobre su espalda, desordenado, libre. No era la imagen calculada que solía presentar al mundo. Era ella, desnuda de máscaras. No supo cuánto tiempo caminó, solo que sus pies la llevaron sin resistencia hacia la sección más aislada del complejo, los aposentos del conquistador. Un título que oficialmente ya pertenecía a él. A Marco. Un título que siglos atrás se otorgaba a los grandes héroes del imperio. Hoy, cargaba con ironía y miedo. Al llegar, no tocó. Solo empujó la puerta lentamente, casi esperando que la madera misma se negara a dejarla pasar. Pero se abrió. Y dentro, lo encontró. Él estaba de pie, junto a una fuente de piedra que brotaba agua fresca. Se lavaba los brazos, el torso, las manos manchadas con tinta negra de los antiguos libros imperiales que había comenzado a estudiar por sí mismo. No tenía sirvientes. No tenía comodidades. Solo el silencio. Y una paz que, para Inara, resultaba insoportable. Marco la vio entrar, pero no dijo nada. Solo asintió con la cabeza, como si ya la esperara. Inara cerró la puerta tras de sí. El sonido retumbó en la habitación como una campana sellada. ¿Por qué no huyes?, preguntó ella. Marco alzó la mirada. Su voz era serena, pero tenía filo. ¿Huir de qué? ¿De ti? Inara no esperaba esa respuesta. Su lengua se trabó. Sus piernas temblaron. Pero dio un paso más. Luego otro. Eres un humano. Estás rodeado de enemigos. De razas que te consideran un insecto. La emperatriz misma puede matarte si lo desea. Y aún así, estás aquí, leyendo libros que no entenderás. Esperando, ¿qué exactamente? Marco la observó en silencio. Luego extendió su mano hacia un tomo abierto sobre la mesa. Dijo, trata sobre la estructura del imperio. Jerarquías. Honor. Deudas. ¿Sabías que tú misma estás escrita aquí? Inara se acercó. Lo leyó. Su nombre, su título, su linaje. Todo reducido a párrafos fríos. Marco tocó con el dedo una línea específica. Doncellas primarias del trono, propiedad del trono hasta su muerte o transferencia ritual. Inara sintió como si le hubieran arrancado la piel con palabras. Propiedad. Como si ella no fuese más que una extensión de un poder que jamás eligió. ¿Por qué lees esto?, murmuró. Porque quiero saber en qué clase de mundo he metido los pies. Y porque quiero entender por qué una mujer como tú, que brilla con fuego bajo la piel, se ha dejado encadenar por letras viejas. Inara retrocedió, como si la hubieran abofeteado. Su respiración se volvió errática. Quiso hablar, pero no pudo. Marco no se movió. Solo dijo, no soy tu enemigo, pero tampoco voy a pedir permiso para existir en este lugar. Ella sintió como se quebraba algo dentro de su pecho. Una cadena, un grillete, una idea. No lo sabía. Solo supo que necesitaba hacer algo. Necesitaba confirmar que él no era solo fuerza, que no era solo un gesto del destino.
Y entonces, sin pedir permiso, lo tocó. Sus dedos recorrieron su pecho, su piel húmeda por el agua de la fuente. Su tacto fue leve al principio, como el roce de una mariposa. Luego, más firme. Buscaba su corazón. Quería sentir si de verdad latía. Si era humano. Si era real. Marco no se movió. Solo la miró. Inara alzó el rostro y, por un instante que pareció eterno, sus labios estuvieron a milímetros de los suyos. No entiendo lo que haces conmigo, susurró. Tampoco yo contigo, respondió él. Y la besó. Fue un beso lento, como si ambos temieran lo que vendría después. Pero también fue ardiente, sincero, sin máscaras ni leyendas entre ellos. Cuando sus cuerpos se entrelazaron, no fue por política. No fue por deber. Fue porque el fuego ya no podía contenerse. Horas más tarde, Inara dormía abrazada a él, con una expresión de paz que no tenía desde niña. Sus dedos entrelazados con los suyos. Su cabeza en su pecho. No sabía qué significaba aquello. No sabía si era amor, lujuria o locura. Pero por primera vez en su vida, no buscaba una respuesta. Kaelia lo sintió antes de que nadie lo dijera. Despertó de un sueño agitado y supo que algo se había roto. O quizás, algo se había encendido. Y el grito que escapó de sus labios no fue de rabia. Fue de miedo. Porque entendía, con una certeza punzante, que lo que comenzaba entre Inara y Marco, era solo el principio de su propia caída. Y tal vez, de algo más profundo. Algo que ninguna ley imperial podía controlar. Las cámaras interiores del Palacio Imperial se alzaban como laberintos de mármol vivo, donde los secretos eran arrastrados por las corrientes de aire y los pasos quedaban silenciados por alfombras antiguas tejidas con promesas rotas. En ese silencio absoluto, donde el peso del imperio caía como una piedra invisible sobre los hombros de quienes lo habitaban, Celis despertó. No lo hizo por ruido alguno, ni por una pesadilla. Fue algo más sutil. Una sensación en la piel. Un cambio en la atmósfera. Una ausencia. Inara no estaba en su cama. La cama contigua, siempre ordenada con precisión ceremonial, aún tenía las sábanas revueltas, pero no había presencia. Solo el rastro de una decisión tomada en mitad de la noche. Celis se quedó sentada en la oscuridad, mirando el vacío como si de él pudiera surgir una respuesta. Nunca había hablado mucho. Nunca había querido destacar entre las otras doncellas. Había sido elegida por su lealtad, por su precisión, por su capacidad de ver y escuchar sin interferir. Era la sombra detrás del poder, el susurro que Kaelia confiaba más que en los gritos del Senado. Y aún así, en ese momento, se sintió más expuesta que nunca. No era ignorancia. Sabía perfectamente dónde estaba Inara. ¿Con quién? ¿Y qué había hecho? El conocimiento la atravesó como un dardo lento. No por celos, no por rivalidad, sino porque algo dentro de ella comenzó a resquebrajarse. Algo que llevaba años dormido. Algo que ella misma se había negado a mirar. Se vistió en silencio, como un ladrón que no quería robar nada, solo acercarse a lo que alguna vez le perteneció. El pasillo hacia el pabellón del conquistador estaba vacío. Nadie vigilaba, nadie preguntaba. El decreto de la sangre lo había sellado todo. Las reglas estaban cambiando más rápido de lo que el imperio podía digerir. Cuando llegó a la puerta, dudó. No porque temiera lo que pudiera encontrar, sino porque no sabía si ella misma estaba preparada para entender lo que ese hombre le despertaba. Entró sin hacer ruido. Dentro, las luces estaban atenuadas. La llama central aún crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Inara dormía, envuelta en una sábana delgada, su cuerpo entrelazado con el de Marco, que la sostenía con un brazo firme pero tranquilo, como si su lugar allí hubiese sido siempre ese. Celis los observó. Sintió un tirón en el pecho, uno que no se parecía al dolor. Era algo más complejo, más íntimo. Marco abrió los ojos lentamente. No se sobresaltó. La miró. No dijo nada. Ella tampoco. Solo caminó hacia él, despacio. No había rabia en sus ojos. Ni juicio. Solo una mirada que, por primera vez, pedía algo. Marco se movió ligeramente, sin despertar a Inara. Se sentó en el borde de la cama y esperó. Celis se detuvo frente a él. No soy como ella, dijo finalmente. No sé seducir. No sé qué esperan de mí. Lo que siento no es algo que sepa nombrar, y si me quedo aquí un segundo más, tal vez lo rompa. Marco extendió su mano, despacio, sin presión, sin intención. Una invitación. Celis lo miró.
No necesitaba palabras. Solo necesitaba saber que él la veía. Que no era un adorno en el palacio, una sombra obediente, sino alguien. Una mujer. Tomó su mano. Y entonces, ocurrió. No fue pasión. No fue urgencia. Fue algo más honesto. Más crudo. Un abrazo silencioso. Un roce de frentes. Un suspiro compartido. Celis se dejó caer sobre su pecho, y por primera vez en años, lloró. No por tristeza. No por derrota. Lloró porque había encontrado un refugio inesperado, en un hombre que no la conocía, pero que no necesitaba conocerla para entenderla. Pasaron horas en silencio. Inara despertó y los vio. No se alejó. No dijo nada. Solo asintió, como si ya lo hubiera anticipado. Como si supiera que aquello, lejos de separarlas, las unía de un modo nuevo, secreto. Cuando Celis se retiró esa mañana, caminaba erguida. No había vergüenza en su paso. Solo una certeza nueva, como si su lugar en el mundo por fin tuviera forma. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que Caelia lo había presenciado todo. Desde la cámara oculta del corredor elevado, donde los monarcas solían espiar a sus enemigos. Caelia lo había visto todo. La risa de Inara. El susurro tembloroso de Celis. El toque. El abrazo. La forma en que Marco la sostenía, no como a posesiones, sino como a iguales. Y el rugido que comenzó a crecer dentro de Caelia no era solo de furia. Era deseo. Era hambre. Era celos. Era derrota. Y era el principio de su propia rendición. Aunque todavía no lo sabía. Aunque todavía luchaba por negarlo. Aunque su orgullo imperial intentara quemarlo todo con fuego. Porque el fuego ya no era suficiente. Y Marco ya no era solo el hombre que mató a su campeón. Era la grieta que comenzaba a partirle el alma. Las noches en Ultar 3 siempre habían pertenecido a Caelia. Desde que era niña, la oscuridad había sido su reino privado, el único momento en que podía quitarse las máscaras de la emperatriz, de la heredera, de la criatura perfecta moldeada por el consejo y por las expectativas galácticas. En la oscuridad, se permitía existir sin deber, sin obligación, sin mostrar fuerza. Pero esta noche no era como las demás. Sentada en la sala de la corona, donde solo ella podía entrar sin ser anunciada, el aire parecía más denso, más opresivo. Una brisa apenas perceptible le rozaba los hombros desnudos. Había mandado a retirar toda la guardia. Había apagado las luces. Estaba sola. O al menos, quería creer que lo estaba. En sus manos tenía una copa intacta de vino volcánico, una reliquia de su linaje. Ni siquiera la había probado. Sus labios la rozaban, pero no bebía. Sus pensamientos no se lo permitían. Inara e Inelis ya se habían entregado a él. No porque la ley lo exigiera, sino por voluntad propia. Por deseo. Por hambre de algo que ni los títulos ni el poder podían dar. Y eso era lo que más dolía. No que se hubiesen acostado con Marco, sino que ella las había perdido. Sin haber movido un solo dedo para retenerlas. Desde lo alto del palacio, en la cámara de vigilancia en sombras, había visto la forma en que él las tocaba, sin cadenas, sin exigencias. Con una suavidad peligrosa. Con una certeza silenciosa que carcomía la estructura de su mundo. Caelia siempre había estado rodeada de hombres que se arrodillaban. Que la temían. Que la obedecían. Pero ninguno la había mirado como él. Con respeto, sí. Pero también con desafío. Como si ella no fuese intocable. Como si fuese deseada no por ser emperatriz, sino por ser mujer. La copa resbaló de sus dedos y cayó al suelo, partiéndose en tres. No por accidente. Fue una decisión. Se levantó. Sus pies desnudos pisaron el mármol frío mientras su capa carmesí ondeaba con cada paso. No se vistió con armadura. No se cubrió con símbolos de poder. No perfumó su piel. Salió así, cruda, real. Cada paso la acercaba al pabellón de él. Y con cada paso, sentía que algo dentro de ella moría. Pero no era algo que quisiera salvar. Era su orgullo. Su armadura. Su trono interno. Se deshacía con cada latido. La puerta estaba entreabierta. No necesitó llamar. La oscuridad del interior le devolvió el reflejo de su duda, pero también el eco de su deseo. Marco estaba solo. Sentado junto al fuego. Con los ojos cerrados. Respirando con calma. Como si supiera que ella vendría. Como si no le sorprendiera en lo más mínimo. Caelia entró sin emitir sonido.
Se detuvo frente a él, sin hablar. Él abrió los ojos. Se miraron. Por un instante eterno, el universo contuvo el aliento. Caelia habló primero. Inara te ofreció ternura. Celis te dio su calma. Pero yo soy fuego. Soy tormenta. Soy lo que arrasa imperios. No soy tuya, Marco. Ni lo seré por decreto. Si me tocas, lo haces sabiendo que te quemarás. Marco se puso de pie, sin apartar la mirada de la suya. ¿Y si elijo arder? Ella sintió como se le helaba el cuerpo, y al mismo tiempo, como el fuego se encendía en su vientre. No esperó más. Sus labios encontraron los de él con violencia, con hambre, con todo el peso del poder contenido durante años. No fue un beso delicado. Fue un asalto. Fue una batalla. Y él respondió con igual intensidad, como si ambos estuviesen librando una guerra sin ganadores posibles. Caelia lo empujó contra la columna más cercana, y él se dejó llevar. Sus uñas rasgaron su espalda. Sus dientes rozaron su cuello. No había obediencia. No había rendición. Solo una danza brutal entre dos voluntades inquebrantables. Se arrojaron sobre la alfombra del fuego sagrado, donde solo los antiguos dioses podían recibir ofrendas. Y esa noche, no hubo plegarias. Solo jadeos, sudor, piel, gritos ahogados y el temblor del mármol bajo ellos. Horas después, el fuego aún ardía. Y Caelia, desnuda entre sus brazos, respiraba lentamente. Sus dedos jugaban con el cabello oscuro de Marco, mientras su mejilla descansaba sobre su pecho. Nunca me habían tocado así, dijo sin emoción en la voz. Como si fuese una confesión arrancada a la fuerza. Marco la besó en la frente. No dijo nada. Ella continuó. Ni siquiera mi primer amante se atrevió a mirarme a los ojos cuando me tuvo. Tú lo hiciste desde el primer segundo. No bajaste la mirada. No pediste permiso. Pero tampoco lo robaste. Me tomaste como si yo ya supiera que era tuya. Marco respondió por fin. Tal vez lo eras. Caelia no replicó. Cerró los ojos. Y esa noche, no fue emperatriz. No fue símbolo. No fue deidad viviente. Fue solo una mujer. Y el mundo, el imperio, nunca volvería a verla con los mismos ojos. Porque ahora, en su interior, había algo que nadie más conocía. Un secreto con forma humana. Un nombre que, con solo pronunciarlo, hacía temblar sus rodillas. Marco. El sol de Ultar III ascendía lento sobre el domo imperial, tiñendo de oro las torres del palacio, mientras un nuevo murmullo recorría la ciudad capital. Ya no era un rumor, ni una sospecha. Era un hecho, la emperatriz había cruzado el umbral del pabellón del conquistador, y no había vuelto la misma. Los altos clanes, reunidos en secreto bajo la sala de lamentos, ardían en rabia contenida. El nombre de Marco aparecía en todas las bocas. Algunos lo escupían como si fuese veneno, otros lo repetían como un presagio inevitable. Lo que todos sabían, sin importar su opinión, era que la estructura entera del imperio estaba tambaleando. Y al centro de esa grieta creciente, estaba él. El humano. El desconocido. El hombre que no solo partió en dos al campeón de Ultar, sino que había tomado a las mujeres más poderosas del trono, y ellas lo habían permitido. En menos de una semana, más de 13 casas de nobleza iniciaron movimientos armados. 4 planetas periféricos rechazaron tributo. Las flotas se movilizaron. Las armas, que durante décadas solo habían sido ceremoniales, volvieron a brillar con intención real. El imperio de Caelia estaba al borde de la guerra civil. Y sin embargo, ella no parecía preocupada. En la Cámara de las Esencias, donde los monarcas solían rezar en soledad, Caelia estaba de pie junto a Marco. Lo vestía con una armadura antigua, forjada en acero vivo, una reliquia de los fundadores. Cada pieza tenía historia. Cada pliegue había sido empapado con la sangre de emperadores. Y ahora, ella misma la colocaba sobre los hombros de él. No lo haré por tradición, dijo ella. No por ley, ni por deber. Marco asintió. No soy soldado, dijo. Pero no dejaré que nadie te arrebate de mi lado. Ella sonrió por primera vez desde que subió al trono. No eres soldado, Marco. Eres algo mucho más peligroso. Eres un hombre que ha hecho que la emperatriz se arrodille sin tener que obligarla. Detrás de ellos, Inara apareció, armada con una lanza de energía. Vestía el uniforme de batalla de la Guardia de Medianoche. Nadie la había visto usarlo en años. Celis le seguía, envuelta en un manto de sigilo tejido por sombras.
Su mirada no vacilaba. Su daga ya sabía a quién debía buscar. Mara cerraba la formación. No traía armas. Ella era el arma. Su cuerpo entero estaba tatuado con runas de combate, cada una activada por la furia que sentía hacia quienes se atrevieran a levantar la voz contra Marco. Juntos, los 5 abandonaron el palacio. Las puertas se cerraron detrás de ellos como un eco final. Lo que ocurrió en las siguientes 72 horas se grabó en la historia imperial como la revuelta de los 13. Pero los historiadores jamás pudieron explicar cómo 5 personas, sin ejército propio, sin flotas oficiales, sin respaldo de los clanes mayores, lograron detener una guerra antes de que comenzara. Algunos decían que fue estrategia. Otros, que Caelia había activado reliquias antiguas prohibidas. Pero quienes estuvieron allí sabían la verdad. Fue Marco. Su presencia, su mirada, su voluntad firme, su capacidad de caminar entre monstruos sin temblar. Los altos señores vieron en él algo que no podían entender. Algo que no podían controlar. Y se rindieron. No ante un conquistador, sino ante un hombre amado por 4 mujeres que habrían incendiado el universo por protegerlo. Días después, el Senado declaró que el pacto de trono y sangre quedaba reafirmado. Marco fue reconocido como consorte real por derecho de combate. No por fuerza, no por obligación, sino por haber demostrado, con hechos, que el imperio necesitaba algo más que tradición. Necesitaba corazón. Y él lo tenía. La ceremonia fue sencilla. Marco no pidió coronas ni títulos. Solo una promesa. Que nunca se les arrebatara a las mujeres su derecho a elegir. Caelia selló ese juramento con un beso frente a todos los mundos reunidos en la transmisión interestelar. Inara lo abrazó bajo la lluvia de pétalos. Celis le tomó la mano. Mara le susurró una palabra en un idioma ya olvidado, que solo significaba una cosa: hogar. Años después, el imperio de Ultar sería recordado como la Era de Oro. No por las conquistas, no por las riquezas, sino porque por primera vez en siglos, el trono no se sostenía sobre el miedo, sino sobre el amor. Y en una terraza escondida, bajo un cielo estrellado, Marco observaba las constelaciones con Caelia apoyada en su pecho. Nunca imaginé esto, dijo él. Ella cerró los ojos y respiró. Yo tampoco. Pero quizás, eso era lo que el destino estaba esperando. Que nadie lo imaginara, sino que simplemente ocurriera. Y allí, bajo las estrellas, rodeado de las mujeres que habían jurado nunca amar a nadie, Marco sonrió. Porque sabía que lo imposible ya había sucedido. Y nunca sería olvidado.